Bueno, pues buenas tardes y ya, sin más, vamos a hacer la presentación de las y los jóvenes que nos acompañan el día de hoy con esta ponencia. Permítanme un momento. Bueno, voy a decir lo que ellos nos enviaron de cada uno. Alejandra Monroy Revilla. Eh, Ella es pedagoga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es cofundadora de la colectiva de Cultura de Paz y No Violencia y participa en proyectos de educación para la paz desde el año 2014. Formó parte del Diplomado Internacional en No Violencia Gandiana, Teoría y Aplicación, generación 2018-19, en la Universidad Gujarat, fundada por Mahatma Gandhi en India. Además de trabajar con poblaciones vulnerables en zonas de alta violencia, ella también se ha especializado en e-learning como creadora de experiencias educativas y de aprendizaje para sectores privados y públicos. Actualmente, y para enriquecer su formación, se encuentra cursando un diplomado sobre relaciones de género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Aldo Osorio Hernández, licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2018 participa en distintos proyectos de promoción de paz desde la no violencia. Es integrante de la colectiva de Cultura de Paz y No Violencia. Participó en la Comisión Rectora de Compromisos por la Paz, Estrategias de Política Pública para la Paz, Ciudad de México, en el eje Juventudes como parte del Diálogo Nacional por la Paz, capítulo Ciudad de México. Ha sido co-creador y facilitador de talleres dirigidos a juventudes en diversos espacios: Faro de Oriente, Ciudad de México, 2024, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México, Casa de la Cultura Maya Nachicocom, Yucatán, Centro Cultural La Ibérica, Yucatán, Escuela Primaria Experimental Freinet en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora vamos con Andrea Cerratos Espinosa, egresada de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural, Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Obtuvo el Diplomado Internacional en No Violencia Gandiana, Teoría y Aplicación en Gujarat Vidyapith. Bueno, ahí ellos me dicen cómo se pronuncia. Universidad fundada por Mahatma Gandhi en India, generación 23-24. En el año 2022 trabajó como tallerista de educación para la innovación, conciliación y cultura de paz para abordar temas de prevención de violencia en colonias prioritarias en la alcaldía Gustavo Amadero. Durante los años 20 a 22 fue promotora cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para incidir en espacios autogestivos en barrios de Iztapalapa. Ha sido y ha participado en seminarios, congresos y encuentros nacionales e internacionales con temas en torno a violencias directas y estructurales. Ahora vamos con Mercedes de Jesús Ruiz y Limón, egresada de la licenciatura en Derecho y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado una sólida formación interdisciplinaria con un enfoque en mediación social y gestión intercultural. Como miembro de la colectiva de Cultura de Paz y No Violencia, ha desarrollado un enfoque innovador para abordar problemáticas sociales a través de la poesía. Su método, denominado Metodología de Poesía No Violenta, utiliza la poesía como la herramienta central para el método de construcción de conocimiento, paz y no violencia con jóvenes. Este método ha sido implementado en el ciclo de talleres Nombrarlo y Dejarlo Sentir, Poesía y No Violencias, en el 23. Valorar las perspectivas juveniles en un espacio que les permita expresar, confrontar y comprender sus experiencias y emociones relacionadas con la violencia en un espacio seguro y colaborativo.
Bueno, pues sin más, aquí les dejo a estos cuatro jóvenes, jóvenes, que nos compartan cómo se construye la paz. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas que se conectaron. Estamos muy emocionadas por estar compartiendo este webinar con ustedes. También si quieren prender sus cámaras a nosotras para compartir, nos gusta poder ver a las personas, entonces si está en sus posibilidades prender sus cámaras, también se los vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, estamos pensando este espacio y este webinar eh, en dos momentos. Vamos a contarles un poco de lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, la experiencia que hemos tenido y después nos gustaría compartir con ustedes. Si tienen dudas, que nos cuenten, que nos den sus opiniones, etcétera. Entonces van a existir esos dos momentos. Al final vamos a dejar un tiempo para poder compartir con ustedes. Y bueno, para empezar, yo me voy a hacer cargo de contarles, y justo por este perfil de que estoy desde el inicio de este proyecto colectivo, les voy a contar cómo surgió la colectiva. Entonces, la colectiva nace en el año 2014 en la Facultad de Filosofía y Letras como parte de un proyecto de la clase que lleva el mismo nombre. La clase se llama Cultura de la Paz y la No Violencia. Esta clase se da en una licenciatura de la universidad que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales, y esta clase la dirige el maestro Pietro Amelio. Durante esta clase pues tuvimos la oportunidad de participar en uno de los, pues con un ciclo de talleres en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y este ciclo de talleres era parte de las actividades que se realizaban por uno de los aniversarios del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, así fue como se empezó a formar este equipo. Así fue como nos empezamos a organizar. A partir de esa experiencia nos comenzaron a invitar a dar esa jornada de talleres o esos talleres en otros espacios. Entonces, desde ese momento, pues todo el equipo se conformó pues principalmente de estudiantes, pero también pues de académicos que estaban interesados, empezaron a unir artistas. Y pues bueno, todos tenemos diferentes identidades, edades, inquietudes, ocupaciones. Pues al final, a lo largo de los años, algunos ya no estamos tan activos, llegan nuevas personas que proponen nuevos talleres, tienen nuevas ideas, etcétera, y todo se va moviendo, pero lo que nos une pues es esta perspectiva de cultura de paz que procuramos que sea interdisciplinaria y que también sea intercultural. Bueno, eso es como los inicios, y lo que hacemos básicamente lo dividimos nosotros en tres acciones principales: la facilitación, como son estos ciclos de talleres, la investigación para la paz y los procesos de vinculación con otros espacios y con personas que también se dedican a lo mismo que nosotros. En esta parte de facilitación, trabajamos con personas que son igual de edades diversas, o sea, los talleres o cualquier acción como ciclos de, de películas, de cine, etcétera, que hemos hecho, pues o sea, los dirigimos a infancias, a adultos, a públicos muy específicos, etcétera. Y también pues son muy diversos en cuanto a identidades. O sea, hemos trabajado con instituciones, también con espacios más autogestivos, escuelas. Algunos ejemplos de estos son los que están viendo en pantalla, como la ITESO de Guadalajara, el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue donde empezó todo, la Casa de Refugiados, el SIGU de la UNAM, la Fundación Comunidad, esa está en Cuernavaca. También hemos hecho algunas cosas de experimentos en la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de San Ildefonso, la Casa de Cultura
Jarillas y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, por mencionar algunas. También hemos compartido en otros espacios. Y bueno, eso sería como en cuanto a la facilitación educativa. En cuanto a los procesos investigativos, estos procesos que decidimos hacer de investigación, pues el objetivo es tener un objeto material final, que en este caso son 3 publicaciones. Una de ellas es Tejiendo Alternativas hacia una cultura de la paz y la no violencia, que esta se desarrolló en el año 2019, a inicios de 2019, me parece que abril. Y el segundo es aportes socio y psicopedagógicos para comprender y transformar las relaciones de violencia en cooperación y convivencialidad en diferentes espacios educativos. Esta también se desarrolló en 2019, pero a finales. Y la última publicación que tenemos o surge a partir de una investigación que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta es una investigación exploratoria sobre casos de violencia dentro de la facultad. Y bueno, estos son los 3 procesos que hemos llevado de investigación, que al final tienen un objeto material y que son estas publicaciones, que también se las vamos a compartir en un ratito. Y por último, en cuanto a los procesos de vinculación, pues no, esta parte también es súper importante para nosotras, porque aquí es en donde hacemos red y en donde también nos formamos con las acciones, o sea, a partir de los conocimientos de las demás personas con las que nos vinculamos en estos espacios. Esto nos ha permitido ser parte de experiencias como lo son campamentos, por ejemplo. En este caso son campamentos juveniles en donde hemos sido parte de, o sea, como participantes, pero también hemos organizado esos campamentos junto con otros colectivos. Y ahora estos campamentos juveniles, como el que ven aquí, que es el campamento juvenil para el fortalecimiento de procesos de construcción de paz y no violencia en Latinoamérica, que este fue el de la foto que tenemos aquí, este fue en Colombia, pero lleva 5 ediciones. Han sido en México, en Brasil, durante pandemia, perdónenme, se hizo en línea, también hubo una edición en Chile. Entonces hemos participado eso como este, gestores y organizadores, y también como participantes cuando los gestionan otros grupos. Y otra de las experiencias que también tuvo la colectiva o algunos de los participantes de la colectiva en algún momento fue como voluntarios Conecta Parishat, que es una organización de campesinos en la India. Entonces, ese es como el tipo y el estilo de vinculación que buscamos y que procuramos, tanto en México como en el extranjero, con personas que pues están haciendo proyectos como los que realizamos. Y bueno, por último les voy a contar un poquito de cómo funciona todo lo que llevamos a cabo. O sea, en estas 3 líneas que ya les conté, todo este trabajo pues se alinea a algunos principios fundamentales que se interrelacionan entre ellos. Aquí en la pantalla pueden ver que uno de ellos es el principio de realidad, que este es un ejercicio que hacemos para poder situarnos espacial, temporal, históricamente, económicamente, ecológicamente, socialmente y culturalmente con las personas con quienes compartimos ese espacio. Es decir, intentamos que eso, que nos unan esas características y que sea como un espacio único justo por esas características que tenemos las personas que estamos compartiendo ese espacio. El segundo principio que también rige todas las actividades que realizamos es el principio de igualación, y aquí nosotros intentamos dar valor a la diversidad. Es decir, pues que todas las aportaciones, que todas las personas que están en ese espacio, todas sus vivencias y todo lo que, pues sí, piensen y sientan en ese momento, pues tengan un valor significativo y que ese valor sea igual para todas las personas que estamos ahí.
Y por último, el último principio es el de la no violencia y la educación para la paz, que pues básicamente atraviesa a todas las acciones que hacemos. Y en este sentido, estas dos son posturas, o sea, son posturas para desarrollar cada una de las acciones y en donde intentamos buscar una coherencia entre los medios y los fines. Es decir, que pues si nosotros eso, estamos buscando una educación para la paz, construir una cultura de paz, etcétera, pues no digamos, pues las acciones son súper violentas, ¿no? Para las personas, o sí propongan lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que se realiza va con esta línea de la no violencia, ¿no? Para ir como buscar esa, pues sí, esa coherencia entre los medios y los fines, ¿no? Entre la finalidad que estamos buscando, pero cómo la vamos a conseguir, pues con algo que vaya también en esa línea de educación para la paz y de cultura de paz. Y pues bueno, algunos de estos conceptos a lo mejor no, bueno, no sabemos si los habían escuchado, si parecen como medio difíciles, pero pues básicamente eso nos ayudan a buscar que sea muy pues sí, muy estructurado y que tenga una lógica lo que estamos haciendo, tanto para nosotros como para la gente que va a tomar cualquier actividad que realicemos. Y pues bueno, aquí un ejemplo que tenemos un poco preparado, pues que es muy rápido, pero que lo usamos en los talleres también como para poder identificar estos tres ejes que son la línea de las acciones que hacemos, es pensar un poco y justo buscando esta coherencia, pensar en la guerra y en la paz, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotras ahorita de rápido les decimos, piensen en una palabra que relacionen con guerra, pues tenemos muchísimas palabras, ¿no? O sea, eh, es algo muy sencillo. Si les decimos, piensen en una imagen que ustedes, que sea un ejemplo para ustedes de algo de guerra también, ¿no? O sea, tanques, una bomba, o sea, que alguien se esté peleando. O sea, tenemos como muchos referentes de qué es la guerra, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos la paz, se complica un poco. No significa que no tengamos referentes, significa que no tenemos tantos y que no son tan parecidos, ¿no? No tenemos como algo homogéneo que nos diga, esto es la paz, ¿no? La podemos pensar, pues yo porque estoy en paz en mi casa, pues yo porque tuve un momento de espiritualidad y entonces me siento en paz, ¿no? Yo porque compartí con alguien y ahora me disculpé con alguien y me siento en paz. O sea, pueden ser como cosas muy, muy diversas a diferentes niveles y entonces eso básicamente es lo que buscamos, o sea, como con estas líneas, que en el compartir podamos lograr construir una idea de paz conjunta a partir de nuestra realidad en ese momento, ¿no? Y que cada quien pueda hacer ese ejercicio al lugar en donde, pues sí, en la comunidad en la que esté integrada o los espacios que comparta, justamente para ir construyendo esta visión de paz, pues más común y pues más tangible sobre todo también. Y pues bueno, esta justamente es una metodología que hemos intentado construir desde el inicio y desde que se hizo sobre todo la primer publicación, que ya fue donde aterrizamos muchas de las cosas que hacíamos y decidimos como mostrar por qué se hacían así, no de otra manera. Pero pues eso es una metodología que a lo largo del tiempo se ha ido nutriendo, que hemos ido transformando, que se va adaptando según las personas que estén, pero siempre con estos ejes que les atraviesan, ¿no? Y pues bueno, y hasta aquí les voy a contar, hasta aquí queda la historia de la colectiva, de cómo funciona, de lo que hemos hecho. Y ahora mi compañera Andrea, ella nos va a contar un poco sobre sobre estos procesos de formación en los que nosotros como parte de la colectiva estamos procurando y en los que nos metemos para ayudar esto a mantener como una metodología actualizada y que sea como que atienda las necesidades sociales que tenemos sobre todo. Entonces de esto nos va a contar Andy. Muchas gracias, Ale.
Sí, bueno, yo les voy a compartir acerca de la formación continua que tenemos en la colectiva. Como ya nos compartió Ale, pues la colectiva, como podrán ver, tenemos 10 años de trabajo. Yo, por ejemplo, entré en 2017 y en estos 10 años, pues hemos sido parte de diferentes identidades, tenemos diferentes edades, también desde la formación de la que venimos es diversa. Y en ese sentido, cada quien de manera individual ha buscado mantener una formación continua, ya sea a través de diplomados, tomando cursos, talleres, muy en esta línea también de derechos humanos, de construcción de paz. También tenemos compañeras que ya están estudiando como una maestría, también muy enfocada a esto y que esto aporta a seguir construyendo o proponiendo nuevas conceptos, ideas para nuestros cursos, nuestros talleres, incluso en algún momento, y que esto también lo puse aquí, el tema de los seminarios internos. Hemos justo intentado tener esta formación interna en donde compartimos lo que estamos aprendiendo fuera del espacio de la colectiva. También a veces estamos en proyectos diferentes por fuera y venimos a compartir alguna lectura y a discutirla para enfocarla como al trabajo y a la línea que llevamos dentro de la colectiva. Y bueno, en esta ocasión yo vengo a compartirles de manera muy particular mi experiencia en este diplomado, que es un diplomado que tomé en India, en la Universidad de Gandhi. Yo fui parte de la última generación, que justo fue la 2023-2024, pero en este diplomado también han participado otras compañeras y compañeros de la colectiva, como por ejemplo Ale, que ya fue parte de la generación del 2018. Y bueno, el nombre del diplomado es Diplomado Internacional en No Violencia Gandiana, Teoría y Aplicación. Y, por ejemplo, algo a lo que apuntamos mucho en la colectiva es respeto a la diversidad cultural, es decir, a la diversidad de identidades, de pensamiento, incluso de religión. Claro, sin caer como en el tema de relativismo cultural, pero sí desde cuestionarnos de manera individual y autónoma y también de manera colectiva nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros prejuicios y prácticas de la vida cotidiana. Y justamente este diplomado, como lo dice su nombre, teoría y aplicación, pues es una buena o me pareció una buena oportunidad para aplicar o poner en práctica esta teoría que conocemos y ponerla en práctica de manera más profunda. Por ejemplo, algunos conceptos que trabajamos tanto en nuestros talleres en la colectiva o que aprendemos desde nuestra formación en la licenciatura y en otros espacios y que operan completamente en este diplomado, pues es, por ejemplo, la transformación de conflictos, los prejuicios, la creación de comunidad, la interculturalidad, la no discriminación, bueno, por mencionar algunos. Y esto porque estamos rodeadas todo el tiempo en este diplomado de personas completamente diferentes a nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un taller aquí en México donde tenemos prácticas y referentes muy similares a confrontarte con otra persona que tiene prácticas culturales diferentes, incluso diferente idioma, y aunque pareciera menor, hasta cuestionarse este tema de horarios de comida en cada país, por ejemplo, y poder buscar conciliar de qué manera pues podemos tener una convivencia en paz, ya que vivimos en comunidad, que eso es algo que también es importante compartir de este diplomado. Para Gandhi lo privado era un problema, entonces él buscaba crear estos lazos comunitarios y hacer como una convivencia pública. Él, por ejemplo, creó un par de ashrams, que son como espacios para convivir en comunidad, y justo eso se trata de replicar en este curso, en este diplomado. Claro, respondiendo a nuestra realidad actual y a los espacios que tenemos en la universidad. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, en la primera foto, estamos en una de nuestras clases, que fue una clase de hilado, que también es muy importante como conectar
con esta idea de Gandhi sobre la autonomía económica, igual como posicionando históricamente a Gandhi. Aquí ya me está marcando que ya están dando casi las 7, perdonen el cucú, pero bueno, justo pensando en qué ideas acerca de desarrollo tenemos, y él pues criticaba estas ideas colonialistas de la colonia inglesa y decía que a partir de generar una autonomía económica y de poder crear algo desde la comunidad, pues podíamos buscar también esa autonomía. Entonces, por eso esta clase es tan importante de aprender a hacer hilo usando los recursos que tenemos a la mano, en este caso el algodón. Y bueno, en esta otra imagen quería compartirles como un poco de nuestra cotidianidad, viviendo en comunidad, compartiendo desayuno, comida y cena colectivamente, buscando espacios para conocernos más. Y bueno, más allá de contarles toda mi experiencia de este diplomado, que si se abriera en algún momento otro espacio, con mucho gusto me gustaría compartirles, más quisiera compartirles qué conceptos que aprendimos allá y qué experiencias que tuve en India son las que he traído también ahora para compartir con la colectiva. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en la colectiva una idea sobre los conflictos que cuando convives en diversidad, pensemos simplemente con quienes convivimos en casa. Los conflictos muchas veces son inevitables y no los vemos como problemas, sino justamente como conflictos. Y los conflictos no son el problema, sino la vía que usamos para solucionarlos. En este caso, Gandhi propone la no violencia, que es de donde también el título de la colectiva, que es la colectiva de cultura de paz y no violencia. Y pensando la no violencia, como pueden ver en la pantalla, como una sola palabra, como un solo concepto, que es respetar toda forma de vida. Y bueno, esto lo retoma Gandhi de un concepto que es ahimsa, que justo es respetar toda forma de vida, que es un concepto tomado del yoga y que está muy ligado al satyagraha, que es una fuerza que él encuentra para llegar a la verdad. Esto a lo mejor suena un poco enredado, pero pues precisamente un ejemplo que puedo usar es, pensemos en alguna experiencia que nos cambió la vida hasta que no vivimos o experimentamos esa sensación o una situación, pudimos como reflexionar acerca de esa situación y llegar a una conclusión. Y esa conclusión nos hace tener creencias que Gandhi justo decía que era como nuestra verdad y precisamente, bueno, él a su autobiografía le llama mis experiencias con la verdad, porque para él la vida misma es un experimento constante en el que estamos reafirmando o refutando ideas que tenemos. Y eso es justamente lo que buscamos dentro de la colectiva, o ese es el camino, como decía Ale también, el medio que queremos usar para llegar a la construcción de paz, que es un camino que nunca se termina. Y en nuestros talleres, los medios que usamos es generar preguntas, poner conceptos, discutirlos y a partir de ahí ver si cambiamos de idea o a lo mejor algo nos incomodó y confrontarnos y de manera autónoma, no que nosotras en nuestros cursos o talleres vengamos a poner como una respuesta, sino más bien a generar más preguntas, ¿no? Y empezarnos a cuestionar eso. Y justamente bueno, por eso nuestros talleres muchas veces tienen estos nombres como de laboratorio o experimentos, porque es poner una hipótesis, nuestras ideas preconcebidas y tratar de analizarlas o cuestionarlas. Ahora, bueno, ahora concluyendo un poco mi participación, no quería dejar la oportunidad de compartir esta foto, también respondiendo al contexto intercultural en el que estuve dentro de este diplomado, en donde celebrábamos Año Nuevo del calendario hindú, que es el Diwali, que se celebra en noviembre. En noviembre en India tienen su Año Nuevo y pues buscamos la forma cada quien de aportar desde nuestra cultura, cómo es que celebramos un nuevo ciclo que da
la tierra y bueno, fue muy interesante la convivencia. Y ahora, bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros Aldo y Mercedes, que ellos justamente profundizarán en algunos de estos experimentos que hemos tenido en espacios muy concretos. Muchas gracias, Sandy. Pues justo ahora queremos compartirles un poco más detalladamente acerca de algunas experiencias en particular que hemos desarrollado en la colectiva y también de cómo hemos ido formando y formándonos en una perspectiva de juventudes en el marco de pues estas experiencias recientes. Entonces, principalmente retomaremos algunas de estas experiencias que se llevaron a cabo entre 2019 y 2023, que empezaron justamente en 2019 con el Laboratorio de Comunidad, Paz y No Violencia, con el antiguo Colegio de San Ildefonso, y que en esa ocasión el laboratorio estuvo coordinado por nuestra compañera Gabriela Durán, y entonces se planteó en ese momento pues había actividades presenciales, se planteó hacer un experimento colectivo con la intención de detonar ciertos procesos que pudieran contribuir a proponer propuestas ante la realidad de violencias que vivimos en México. Y entonces las sesiones en ese momento estuvieron conformadas por grupos muy diversos que de San Ildefonso. O sea, había grupos en los que participaban, por ejemplo, niños, niñas, jóvenes, personas adultas. Entonces, eran diversos esos grupos con los que trabajamos en ese laboratorio de 2019. Y entonces, a partir de esa experiencia y de trabajar como en esta metodología de la colectiva con base a pensar mucho desde la cotidianidad y desde las problemáticas que las propias personas participantes ponen como en el espacio del taller, nos dimos cuenta en el equipo que había una constante entre cómo era la participación de las personas jóvenes y cuáles eran algunas de las violencias nombradas, o sea, tanto de cómo se percibía el espacio de los talleres en cuanto a la participación, por ejemplo, de que había un monopolio de la palabra por parte de las personas adultas, que incluso se podía como notar una baja participación de las personas que eran menores de edad y que también se llegaba a hacer alusión como a esas prácticas que podríamos denominar prácticas adultocéntricas en diversos contextos. Entonces, a partir justamente como de esa reflexión en los laboratorios, como de esa y otras cuestiones en particular, ahora centrándonos mucho en esas observaciones que tenían que ver con la participación de los jóvenes en los talleres, pensamos que era muy importante profundizar en ello en los siguientes ciclos que se realizaran. Y bueno, por la pandemia, por COVID-19, los talleres en San Ildefonso no se pudieron continuar de manera presencial, pero sí de manera en línea. Y entonces fue ahí que consideramos como muy pertinente, ahora que ya habíamos tomado en cuenta esas observaciones en cuanto a la participación de las personas jóvenes, consideramos muy importante proponer sesiones específicas que abordaran el tema de juventudes, cuáles son esas realidades que viven las personas jóvenes en México, cuáles son las violencias que enfrentan y también pues hacer de alguna manera observables ciertos inobservados sociales que en este caso en particular de las sesiones que tenían que ver con juventudes, nos fue como muy importante plantear el tema del adultocentrismo y cómo también lo podemos combatir en nuestros espacios. Entonces, esto también es como algo que forma parte de la metodología circular de la colectiva, en la que, bueno, hacemos la intervención educativa
con una serie de consideraciones, con esa correspondencia entre los principios y la perspectiva de trabajo que tenemos, pero también pues contemplamos como esa revisión una vez que acaban los ciclos de talleres en las que nos ponemos a pensar como qué fue lo que pasó en los talleres, cuáles fueron nuestras observaciones, qué podemos mejorar. Y en ese sentido se dio esa construcción, nos empezó a gestar esa construcción de una perspectiva de juventudes que fuimos desarrollando también más adelante. Otra de, de las experiencias que tuvimos en ese periodo de 2019 a 2023 fue una colaboración que hizo la colectiva de Cultura de Paz y No Violencia con la Dirección General de Atención y Orientación Educativa de la UNAM a través del programa Somos el Cambio UNAM, que fue desarrollar un proyecto de servicio social que tuvo el nombre de Juventudes Promotoras de Paz, que contó con 38 sesiones, que partía mucho como de las reflexiones que se fueron construyendo a partir de la experiencia en San Ildefonso, pero también de las experiencias previas en ciclos de talleres previos que había tenido la colectiva. Y entonces, en este proyecto en particular, se planteó el abordaje teórico, conceptual, de ejes específicos que tenían que ver con paces, con violencias, con diversidades sexogenéricas, con pedagogía de la no violencia, con transformación de conflictos, con metodologías y herramientas para la planeación y desarrollo de acciones de paz, y también incorporamos justamente el eje de juventudes. Entonces, dentro de este proyecto de servicio social y también como en línea de la perspectiva de trabajo de la colectiva, pues nos era muy importante, por un lado, desarrollar un programa formativo en el que pudiéramos trabajar ciertos conceptos y por otro lado, también realizar una serie de acciones de promoción de paz que fueran tanto propuestas desde el equipo de la colectiva, pero que también pudieran desarrollarse a partir de la iniciativa de las personas prestadoras de servicio social que estaban participando con nosotras y nosotros en ese momento. Entonces, la intención de este proyecto de servicio social tuvo mucho que ver con esa construcción de autonomía, de cómo podemos en este proyecto poner en práctica esas otras formas de plantear pues el cómo hacemos una construcción de conocimiento colectiva, de cómo podemos plantear también como procesos que partan de esas inquietudes tanto de nosotras, nosotros en el equipo que coordinamos, como de las personas prestadoras del servicio social, o sea, que no fuera como solo algo que planteáramos desde la colectiva, sino que era muy importante también considerar las voces de las personas que estaban colaborando con nosotros, los intereses que tenían y también las inquietudes que se podían plantear en el espacio. Entonces, este proyecto, pues justamente lo llevamos a cabo con dos generaciones, con dos grupos de personas, y fue a partir de este recorrido que empezamos a hacer, este recorrido como de reflexión, acción, reflexión, que planteamos esta importancia de incorporar una metodología que contemplara también una perspectiva de juventudes y la perspectiva de juventudes en relación con los temas que trabajamos acerca de paces y violencias, pues tenía que ver con, en un primer momento, reconocer esa diversidad de formas de vida de las personas jóvenes, tanto del equipo de la colectiva de las personas del equipo de la colectiva que nos reconocíamos como personas jóvenes y también de las personas que estaban colaborando con nosotras y nosotros como prestadores de servicio social. Eso por un lado, y por otro también reconocer cuáles son las violencias que atraviesan a las personas jóvenes, pero no quedarnos ahí, sino bueno, ahora que ha habido este reconocimiento, también es importante reconocer la agencia que tenemos, es decir, las acciones que nosotras y nosotros podemos proponer desde nuestros espacios. En este caso era mucho el espacio de, de la universidad, como esos
espacios como más académicos, pero que también daban muchas oportunidades de construcción colectiva. Y entonces, bueno, de estas acciones, ¿cómo podemos promover una cultura de paz en la que detonemos procesos más participativos, en los que haya un mayor diálogo, en los que también se planteen con una mayor horizontalidad y una mayor autonomía? Y entonces fue algo que tratamos de trabajar transversalmente a lo largo de estas dos partes, tanto de el trabajo como más conceptual, como ya de las acciones en concreto que se fueron realizando en el marco del servicio social, que pues fueron varias, pero igual ahora queríamos dar como la oportunidad de que se pudiera compartir más a detalle una de ellas, que es de lo que nos va a hablar ahora nuestra compañera Mercedes, que, que bueno, en el marco de este proyecto de servicio social y voluntariado, fue que realizó la propuesta del taller titulado Nómbralo y déjalo sentir, poesía y violencias. Entonces, ahora Mercedes nos compartirá un poco acerca de el taller. Sí, muchas gracias, Aldo. Em, bueno, mi experiencia como estudiante de servicio social toma como base el eje de juventudes, a partir justamente de que también existió un bloque llamado Juventudes, y pues gracias a esas reflexiones, al fruto de esas reflexiones que se compartieron, yo pude diseñar el taller de Nómbralo y Déjalo Sentir, que pues lo realicé en 3 ocasiones, en formato presencial y en línea, con 36 jóvenes estudiantes de la UNAM. Y pues algo que me ayudó bastante para poder diseñar este taller fueron unas herramientas pedagógicas que se compartieron durante este servicio social. Una de ellas fue la carta descriptiva, en donde puede desarrollar pues ya el objetivo del taller, eh, que era fomentar esta reflexión crítica en los jóvenes mediante el uso de la poesía y con ello poder ampliar y profundizar en la comprensión de la violencia para pues también pensar en adquirir esta conciencia y poder crear estrategias de cómo superarla. Eh, Así bien, pues pude también darle orden a esas actividades, al contenido del taller y a los ejes conceptuales que fueron transversales pues a esos 3 talleres. Otra herramienta pues fue ya el triángulo de Galton, que fue una herramienta que incluí en el taller para poder comprender a la violencia de forma interrelacionada, como se puede ver, violencia directa, cultural y estructural. Y ya con los jóvenes pues observamos o platicamos y reflexionamos en torno a cuáles son las violencias visibles y cuáles son las que no vemos, pero pues existen en un nivel cultural y estructural. Eh, Así bien, pues dentro de la facilitación del taller, el hecho de estar en un ambiente con el equipo de coordinación de cómo se pueden aplicar estos principios de realidad y de igualación en el taller, se pueden observar a partir de mantener un diálogo horizontal con los participantes y una comunicación no violenta, pues por lo mismo de que se van a compartir experiencias de violencia por parte de los participantes, entonces es necesario mantener este diálogo horizontal y esta comunicación no violenta para abrazar esos sentires, abrazar esa vulnerabilidad presente en el taller y para poder tener este ambiente de confianza y apoyo mutuos, pues es necesario hacer una construcción de acuerdos de convivencia a lo largo del taller. Entonces, en el tercer taller, por ejemplo, como vemos en la imagen, pues algunos acuerdos que se tomaron fueron pues que haya apertura al diálogo, que haya empatía, que haya una escucha activa, que haya confianza en la compartición de experiencias, el mutuo respeto. Pues eso es muy importante para poder crear un pues compromiso por parte de todos durante la sesión. En la cuestión del principio de realidad, pues a partir de la lectura de varios poemas,
buscamos reflexionar en torno a cuáles son esas violencias que encontramos o cuáles son aquellas que con las cuales nos identificamos, y pues eso permite construir un contexto social común que nos hace pues ser conscientes del problema social de la violencia y cómo podemos superarla. Entonces, a partir de todo esto, pues hay una actividad en la que redactamos un poema en forma colectiva, y en el caso de los 3 talleres, pues obtuvimos estos poemas que me gustaría leerles al menos uno, si da tiempo. Y bueno, uno de ellos se llama La marcha fúnebre del autoritarismo, que elaboramos con la segunda generación del Servicio Social Juventudes Promotoras de Paz. El título, pues lo escogieron entre todos los participantes, y en general, pues todas las frases pues fueron a partir de la colaboración de todos. Dice: el Estado nos está viendo y lo estamos viendo desde que salimos de casa. No te ves tan poderoso cuando caminas entre nosotros, invisible pero no inexistente. Hay un paso fuerte porque es numerosa la inconformidad, pero también numerosa nuestra pisada, numeroso nuestro cuerpo. Hay policías por todas partes, los noticieros hablan de nosotros, quieren controlarnos, dividirnos, destruir el poder que nosotros construimos. No se dan cuenta que son parte del mismo problema. Lo ignoran, lo obedecen, no se dan cuenta que las consecuencias llegan hasta sus seres queridos, que la violencia llega hasta sus seres queridos. Pero hoy estamos juntos, por nuestros ancestros y los que anteriormente lucharon, por los que aguantaron y dejaron de aguantar. Las cadenas terminan aquí y nuestro poder no termina cuando termina la marcha. Y bueno, pues de alguna manera resalta como las vivencias en las marchas estudiantiles, pero pues es un trabajo colectivo, pues hecho por todos en el taller. Y bueno, los otros 2 también pues son importantes también dentro de mi experiencia. Y bueno, con esto terminaría nuestra presentación y daríamos paso a un ciclo de preguntas para poder dialogar con ustedes, que nos compartan sus dudas, sus experiencias de lo que escucharon, algo que les haya llamado la atención, y puede ser alguien en específico de los ponentes o en general a la colectiva. Pues muchas gracias. Gracias, Mercedes. Aquí hay un comentario en el chat. Lo voy a leer para que lo tengamos aquí fresco. Y pues ya, quien lo quiera contestar. Dice Conchita: para mí, algo muy importante que acaban de exponer es el proceso participativo para lograr la paz, y creo que también es un gran desafío para nosotros. Y en esa misma cuestión, más concretamente, ¿cuál tendría que ser nuestro aporte para seguir haciendo procesos de paz? Gracias por tu comentario. Igual si tienen otro comentario pueden aquí picarle para la manita o así nomás, o en el chat, como gusten. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta pregunta? ¿Cuál tendría que ser nuestro aporte para seguir haciendo procesos de paz? Vengan. Sí, bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, y las preguntas, dudas, cualquier inquietud es bienvenida. Y bueno, respondiendo a esta pregunta, como lo dije hace rato, no es que nosotras tengamos como tampoco todas las respuestas. Claro que estos experimentos, estas experiencias nos han dado como algunas intuiciones de por dónde continuar nuestro camino. Y creo que, por ejemplo, el espacio que se está abriendo hoy nos ayuda a seguir abriendo esta brecha para dar paso a las personas interesadas que quieren introducirse a este camino de construcción de paz, y que a veces no solo se trata de juventudes, ¿no? Como también comentaba Ale, hemos dado talleres a diferentes grupos de edad, y creo que de eso se trata, como de no quitar el dedo del renglón, de seguir abriendo brecha. Y creo que algo que ayuda mucho
es justo a tejer estas redes. Antes de entrar al webinar como tal, comentábamos aquí con Karina que de repente podría ser como muy extraño estar en contacto con comunidades religiosas o con comunidades políticas o con comunidades educativas y que todo eso se encuentre. Creo que eso es parte de esta construcción de paz, justo de encontrar estas redes. Y también a lo que abogamos mucho en nuestro sentido de la colectiva es no desaparecer justo las diferencias de nuestras ideas o de nuestras identidades, sino aprender a convivir con esas diferencias y a llegar a un respeto y entendimiento mutuo para llegar a consensuar, para que en el momento en el que se dé un conflicto haya estos espacios de confianza, de escucha. Entonces, creo que eso yo diría como tejer redes y también otra parte sería continuar haciendo el conocimiento público. De pronto nos podemos quedar como muy en lo privado, en nuestros círculos cercanos, pero entre más se abran, como decía, estas brechas, entre más se comparta, que se está haciendo trabajo desde diferentes trincheras, creo que es lo que ayuda a seguir construyendo estos caminos de paz. Gracias, Andy. ¿Alguien más? Sino para decir algo yo. Bueno, creo que esto en cuanto a qué aporte podemos hacer, creo que eso, seguir experimentando, ¿no? Y seguir conectando desde lo que ya hacemos, que creo que fue uno de los pasos que seguimos, o el primer paso antes de conformar la colectiva, ¿no? Cuando se empezó, o sea, cuando este maestro Pietro nos dijo como de, oigan, hay oportunidad, no sé qué, pues lanzó la invitación a toda la clase y ya era como cada quien si quería, ¿no? Hacer algún taller, pero lo primero que hicimos fue eso, pensar en qué nos gustaba, en qué estábamos ya, qué temas estábamos ya metidos, qué cosas ya trabajábamos, y eso retomarlo, o sea, como que juntarnos con las personas que viéramos que más o menos hacían lo mismo, porque en ese momento hubo así talleres de muchas cosas, o sea, había de género, de medio ambiente, otros que eran como de emociones, y pues ya, ¿no? Como que hicimos grupitos de que más o menos se parece lo que haces a lo que yo hago o lo que te interesa a lo que a mí me interesa y ya logramos como atravesar todo eso con las perspectivas de no violencia y paz, ¿no? Antes de como de conceptualizar los ejes y que todo eso ocurriera. Entonces creo que es como un buen ejercicio para aportar, ¿no? Partir de lo que ya estamos haciendo y de los espacios en los que ya estamos para empezar a experimentar. Karina, tienes levantada tu mano. Sí, bueno, y yo pues nada más como, eh, pues tener así presente, ¿verdad? Todos los, como decían ahora, todos los esfuerzos son bienvenidos, ¿verdad? Y pues yo también como les agradezco como esta participación, toda esta preparación que están teniendo y desde una clase, cómo es que también te puede motivar a descubrir otras posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor no se hubieran imaginado ir a India, no sé, quienes han participado en esos talleres o en estos cursos, ¿verdad? Y cómo seguirse preparando. Entonces, digo, y en este tiempo en México, que es como muy hay zonas, ¿no? O lugares en el país donde hay más hechos o situaciones de violencia. Creo que también nos podrían ayudar como dando algunos ejemplos, ¿no? De esas violencias invisibles, ¿no? Porque a veces vemos la que nos presentan las noticias, ¿no? A lo mejor como más, como la nota roja y así, pero hay otras que se viven quizás en la vida cotidiana y no las percibimos, ¿no? Y la gente joven, bueno, también ustedes a partir de esos talleres que nos están compartiendo, que tuvieron esta experiencia, ¿qué descubrieron, no? O sea, ¿qué descubrieron de los aportes de las y los jóvenes, no? ¿Cómo se viven o cómo se experimentan? ¿Cómo reconocen que viven situaciones de violencia? ¿O qué también están haciendo para gestionar la paz? Nada más.
Galdito. Gracias por compartir, Karina. Y me parece que está también como muy relacionado a la pregunta anterior sobre cuáles pueden ser nuestros aportes y que en la línea también que ahora han planteado mis compañeras, Andy y Ale, me parece que la construcción de paz y la construcción también como de propuestas que promuevan la paz va mucho de esa como consideración sobre los contextos de los que vivimos y es como un proceso que se da hacia afuera, pero también hacia lo interno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando a mi alrededor y cómo yo estoy viviendo esa realidad? Entonces, a partir de esas preguntas es que justamente podemos detectar cuáles son, pues, las violencias que nos atraviesan y también cuáles son nuestras inquietudes y también podemos como plantear como estas preguntas, ¿no? Como desde dónde construir, con quiénes construimos, qué podemos plantear. Creo que en suma es un ejercicio imaginativo que puede ser como muy amplio, pero en la medida justo que vayamos haciendo esta experimentación con la verdad, en la medida en la que vayamos dándole nombre a las cosas, en la medida en la que vayamos enunciando estas inconformidades, que vayamos teniendo un mayor entendimiento acerca de ellas, es también la medida en la que podemos plantear acciones que vayan como más focalizadas, ¿no? Justamente ahora se mencionaba el tema de, bueno, hay violencias que vemos que son como, ajá, que son eso, muy visibles, de acuerdo como a esto que compartíamos, que es algo que compartimos en la colectiva, que es el triángulo de las violencias de Galton, pues justamente podríamos pensarlo como eso, como violencias directas que son muy visibles y que pueden tener que ver justamente con esos hechos de violencia, como peleas. En México hay una situación muy fuerte relacionada a homicidios, a feminicidios, a desapariciones de personas, y entonces vemos como esas situaciones, pero ¿qué es lo que hay como en el fondo? ¿Qué es lo que legitima que sucedan ese tipo de situaciones? Y cómo hay también componentes tanto en lo cultural, en lo simbólico, como en lo estructural, que permite que se sigan desarrollando. Entonces, algo que justamente de alguna manera como que descubrimos y que tratamos, o sea, en nuestro propio proceso de reflexión de las personas que conformamos la colectiva y que particularmente hemos estado trabajando en esta perspectiva de juventudes, pues tiene que ver con como ese ejercicio de pensamiento, de hacer observable cómo las personas jóvenes vivimos de manera particular un cierto tipo de violencias que tiene que ver con el acceso a proyectos de vida que sean factibles en un marco en el que se plantea como ciertas aspiraciones para las personas jóvenes, ¿no? Como, bueno, las personas jóvenes son el futuro de México, pero ¿qué tantas oportunidades se les da a las personas jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida? ¿Qué tantos trabajos hay para que las personas jóvenes trabajen en la profesión que a ellos les interesan y qué tan bien remunerados para desarrollar como una vida digna son esos trabajos? Entonces, algo que hemos pensado mucho, pues tiene que ver mucho con con estas ideas que podríamos pensarlas como adultocéntricas, de cómo se pone unas ciertas aspiraciones hacia las personas jóvenes, pero cómo también hay un juvenicidio hacia las personas jóvenes en el sentido de las oportunidades que hay para desarrollar esos proyectos de vida y cómo también hechos de violencia afectan principalmente a las personas jóvenes en el contexto de México. Y Mercedes, ¿tú quieres compartir también algo? Sí, perdón. Bueno, yo respecto a los aportes, igual quería compartir que justamente algo que en mi experiencia pude observar y a lo largo del análisis y la retroalimentación pues, de los jóvenes de esos talleres de poesía, eh, a mí en lo personal me ha sorprendido cómo es que eh,
adquieren ciertos conceptos y empiezan a poder de alguna forma fluir en sus experiencias personales. Eh, o sea, de alguna manera hay un reconocimiento de un, pues sí, como de ciertas experiencias que los unen, y a partir de esas experiencias que les unen pueden empatizar y solidarizarse con justamente las situaciones que viven, pues no solo quizá muchos jóvenes, sino otras identidades eh, u otros grupos, pues que tienen quizá una identidad pues diferente a la suya, pero que eso no les impide ver de qué manera pueden eh, pues sentir, ponerse en sus zapatos quizá, identificar quizá la discriminación o la desigualdad, la injusticia o el que siento que les abre un panorama de empatía, y creo que eso es muy importante para poder trabajar juntos en cómo superar algo, porque creo que igual la paz es tener un conocimiento propio, pero pues también un conocimiento social, y eso implica poder pensar no solo a nivel personal, sino en colectivo, cómo nos abrimos en ese espacio de diálogo con los demás y cómo intentamos reconocernos y validar aquello que es diferente para poder trabajar en conjunto en algo que quizá nos afecta a todos. Entonces, eso de alguna manera en los talleres también con los jóvenes se han despertado pues esos sentires como de indignación, de pues de impotencia, quizá como de comprensión del dolor, y también como de crear ese empoderamiento y esperanza, porque de alguna manera toda esa comprensión les permite luchar o les permite tener como herramientas para poder como pues hacer acciones no solo a un nivel personal, sino también cercano a sus amistades o a sus familias o a otros grupos de jóvenes, y eso pues ha sido muy valioso para justamente seguir trabajando en esta construcción de paz. Gracias. Voy a leer un comentario que está en el chat que nos manda Rocío. Dice, muchas veces nos quedamos con las situaciones de muerte, maltrato, etcétera. Sin embargo, no debemos perder de vista las pequeñas violencias para poder prevenir esas grandes violencias que ahora parece que ser algo normal o verlo o vivirlo. Y respecto de esto que dice Rocío, voy a comentarles un poco dos cosas importantes que creo que veo en este tema de violencias. O sea, la primera es eh, justo que con estas herramientas como las que nos mostró Mercedes, nosotras intentamos desmenuzar para la violencia para entender cómo funciona, y en este entender cómo funciona, pues poder ya decir, ah, yo me voy a posicionar aquí y de aquí voy a hacer algo, ¿no? Que creo que la violencia, o sea, la pensamos como de rápido, ¿no? Y decimos, no, pues alguien golpeando a otra persona, ¿no? Pero al final, esa es la expresión de todo un sistema y de toda una estructura y de toda una espiral de violencia que en la que estamos todo el tiempo, ¿no? Y que entonces desde donde nosotros abordamos ese tema de violencia, por ejemplo, también la no satisfacción de necesidades básicas, o sea, que alguien pase hambre, que no tenga casa, eso también es violencia, ¿no? Y entonces al final no justificas el cómo alguien va a golpear a otra persona porque se robó un pan, sino si, o sea, entiendes y dices, ah, bueno, es que entonces eso es como se expresa, pero entonces la violencia viene mucho antes, ¿no? Y es toda una estructura que sí, pues de un primer momento pues parece gigantesca, ¿no? Y dices, no, pues es que yo cómo voy a cambiar la estructura social, ¿no? O yo cómo voy a cambiar, pues ni siquiera la social, ¿no? O sea, la estructura con la que se maneja mi colonia y que pues todos le roban a todos, ¿no?
Y eso, ¿no? O sea, como que tratamos de analizarla justamente para posicionarnos y que entonces yo digo, bueno, yo no me voy a parar enfrente de todos los que traten de robarle a alguien, pero entonces sí voy a hacer o voy a intentar hacer un proyecto local en donde, no sé, se venda verdura más barata, ¿no? Para que pues la gente que roba porque no tiene que comer, pues entonces tenga otra opción, ¿no? O les voy a dar a conocer algún tema de autogestión o de emprendimiento para que muchas personas, pues para que algo, o sea, ni siquiera así como que los cientos de miles de personas, ¿no? O sea, para que algunas personas que puedan tomar esa decisión decidan optar por esto, ¿no? Y que entonces es ahí cuando bajamos de las violencias, así como algo súper gigantesco que nos come diario, a, al yo, ¿no? Y que es como mucho, ese es como el otro aspecto, llegar al yo, es algo que intentamos en cada uno de los talleres, ¿no? O sea, llegar al tú, cómo te vas a posicionar sin ejercer esta presión de haz lo más que puedas, ¿no? O sea, y ponte en medio, no, 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 o sea, es como asumirlo responsablemente y decir yo en este momento de mi vida, pues no puedo poner el cuerpo en un proceso que sea muy emocional porque ahorita no puedo, entonces lo voy a poner en otra cosa que es más reflexiva o que no intervenga tanto eso, o que es más de gestión, o sea, como que enfrentarnos a las violencias también desde nuestra humanidad y sensibilidad para poder estar en una constante, ¿no? Y no decir como de no, ya 2 semanas y me superagoté porque yo ya no podía con esto, ¿no? Sino que sean procesos más largos que al final podamos ir nutriendo. Y ya, son las dos cosas que quiero aportar. Y aquí tiene levantada la mano Ana Lilia. Cuando me mandaron esta invitación, eh, me llamó mucho la atención, sí, cierto, la parte de la violencia, pero más la parte de los jóvenes, porque este, pues realmente ellos siempre tienen sed de ser escuchados, de ser encontrados. Y cuando me parece que fue Andrea, compartía su experiencia de en la India y mencionaba que lo privado es un problema. Ciertamente, actualmente vemos así a los jóvenes privados metidos en un mundo solos con su teléfono. Y yo vivo en una montaña y aún en esa montaña voy a la cancha y veo a los jóvenes y sí están jugando básquet, pero el equipo que está esperando a la reta está en su teléfono. Y así voy a otro espacio y cómo el joven espera siempre ser retribuido. No, no hablo en general, pero los jóvenes con los que convivo, noto esta parte, ¿no? O sea, no generar una propia economía, este, sí ser la venganza que es tan fuerte. Tú me mataste a mi padre, yo te mato al tuyo, y si tú me matas a mi hermano, yo te mato a mi hermano. Llegar a este punto de paz, eh, mezclando toda la formación que ustedes han recibido, ciertamente me llevo luces porque me doy cuenta que desde los ámbitos donde cada quien trabajamos, pues tenemos mucha chamba, ¿no? Tenemos mucho que hacer por los jóvenes. Yo creo que a cada quien una luz hemos recibido y verlos, por ejemplo, sentados ahí en el piso, comiendo o trabajando, decía, ¿cómo la vida en comunidad nos puede salvar de tantas cosas, ¿no? Y qué aporto yo a este espacio de violencia. ¿Qué estoy haciendo yo? Muchas gracias y espero seguir aprendiendo. Gracias, Ana Lilia. Mercedes. Sí, yo solo quería compartir una frase que ahora no recuerdo de quién es, pero dice, bueno, yo la leí y me marcó mucho porque decía ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. No sé si fue Gandhi, no recuerdo. Pero para mí esto fue muy importante porque creo que implica pensar
en cómo muchas veces en esta cuestión cultural y estructural eso nos hace como pensar en lo individual y a veces se siente lejano crear esa colectividad con los demás por justamente estos procesos inevitables como es quizá el conflicto, ¿no? Y las emociones en torno a cómo los resolvemos. Entonces creo que algo que me parece muy importante es justamente que pues nuestra identidad a lo largo de nuestra vida pues va a ir cambiando y van a haber muchos momentos pues difíciles, entonces creo que implica pensar que el reconocimiento de la otredad o del otro, del que es diferente, del que no soy yo, pues implica pues salir un poco de lo que uno es y lo que uno conoce, lo que uno piensa, eh, y de alguna forma es abrirse a vivir esa quizá como incomodidad o incomprensión o desconocimiento o miedo a. Entonces, creo que con los jóvenes, bueno, al menos en mi experiencia personal como joven también, es pues tener de algún modo, inculcar un poco esa curiosidad, ese, y qué son los demás, y cómo viven, y qué comen, y cuáles son sus dificultades, y qué podría hacer con los demás para tener algo mejor juntos, ¿no? Creo que a partir de lo que hemos compartido aquí, que son muchas preguntas que nos abren a eso, ¿no? Al diálogo y a compartir. Creo que es algo que podemos seguir promoviendo en muchos espacios y pues que es necesario justamente para brindárselos en general a todos y también a los jóvenes para poder seguir escuchándonos mutuamente y compartiendo mutuamente desde nuestras experiencias aquello que nos mueve, que deseamos que exista y que necesitamos la cooperación y las herramientas para llevarlo a cabo. Entonces, pues gracias, Ana Lilia. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más nos quiere contar algo, preguntar algo, decirnos qué piensa? ¿Yo puedo? Sí. Bueno, me desconecté por el internet porque y estaba escuchando que estaban respondiendo a la pregunta que puse, ¿verdad? Acerca de del aporte nuestro. Y algo que me llamó mucho la atención fue esta parte que, bueno, no recuerdo si fue Alejandra la que lo dijo, ¿verdad? Uno de los aportes para nosotras, pues es nosotros, es seguir conectando desde lo que ya hacemos, ¿verdad? Y creo que eso suena muy esperanzador porque pues nosotros o nosotras jóvenes, ¿verdad? Creemos que podemos aportar algo mayor a otros jóvenes, ¿verdad? Y a mí es escucharlos, escucharlas, me hace pensar que de verdad tenemos un camino que se puede andar con nosotros los jóvenes, ¿verdad? En el espacio en el que nos encontremos. Yo soy religiosa y creo que el trabajo con otros jóvenes pues ayuda también a que uno se sienta esperanzada, ¿verdad? Porque creo que ahorita el tema de la paz está en boca de todos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque, pues, si no estuviera, ¿qué podríamos hacer, verdad? O sea, ¿qué podría haber si no está en boca de todos el hecho de querer trabajar por un mundo con mayor paz, en un mundo donde de verdad se viviera una vida como más comunitaria, ¿verdad? Este ejemplo que ya compartí Andrea, y creo que Am, pues este era el comentario, ¿verdad? Como agradecer, porque sí suena algo esperanzador, ¿verdad? El hecho de que otros jóvenes compartan también la experiencia de querer vivir la paz y también de querer vivir como en este empoderamiento, decían, ¿verdad? Ustedes, y sentirnos así en una vida más comunitaria, en una vida que nos regale la armonía en todos los espacios, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Muchas gracias. Sí, Andy. Sí, muchas gracias por compartir. Justamente nos llama mucho la atención desde la colectiva que el concepto de paz cada vez va creciendo más y el querer construir una sociedad en paz, pero justo yo les invitaría como a cuestionar esto que compartíamos, desde qué medios estamos construyendo paz, ¿no?
Por ejemplo, sin spoiler, por si alguna vez llegan a tomar algunos de nuestros talleres, Hitler también, por ejemplo, en su dictadura tenía en sus discursos la construcción de una nación pacífica, pero ¿qué medios utilizó para llegar a esa paz en la que proponía también unidad, en la que proponía una sociedad colectiva? Entonces, más allá de hablar o pensar en llegar a una paz, más bien ver de qué manera vamos a caminar esos procesos y qué medios son los que estamos usando para seguir caminando, pues sí, la paz. Otra cosa que quería compartir era respecto al ser joven, por ejemplo, ahora que estamos en este webinar. Y y pasa, ¿no? Que en algún momento pues seguimos creciendo y vamos a dejar de tener esta postura de jóvenes y nos vamos, ahora somos adultos jóvenes, al rato ya nos podrán ver como adultos, pero más allá de pensar qué estamos haciendo por los jóvenes o qué como jóvenes vamos a seguir haciendo, también, como rompiendo con esta idea adultocentrista, una anécdota muy rápida. Alguna vez, no me acuerdo en qué espacio, fuimos a dar unos talleres y alguien preguntó como, bueno, pero ¿a qué hora llegan los especialistas, no? Entonces también dejar de romper, o más bien romper con esta idea de que joven es igual a inexperto, joven es igual a que no sabe, a que no tiene experiencia, a que no tiene nada que enseñarme como adulto, porque quienes nos dedicamos mucho a esta parte educativa, de docencia, sabemos que en los procesos educativos, más que aportar a quienes están en el espacio, muchas veces aprendemos más de lo que dejamos, ¿no? Y bueno, por último, también algo que no quería pasar de compartir es que nosotros en los cursos o talleres a los que nos invitan, dependiendo del número de sesiones, pues vamos teniendo un proceso como en creciendo, como una secuencia lógica que empezamos desde los conceptos más básicos y tratamos de en un punto final llegar como a una propuesta y esto lo quería compartir justo como en algo que preguntaba, ¿no? Como la cuestión de la participación, pero muchas veces antes de llegar a la participación o a las acciones hay que empezar justo por empezar a cuestionarnos nuestras actividades cotidianas en donde podemos encontrar microviolencias porque si no encontramos ese problema, pues no vamos a querer cambiarlo, ¿no? No vamos a querer llegar a una acción si antes no nos cuestionamos de una manera personal la relación que tengo conmigo misma, pero también la relación que tengo con mi entorno. Y más allá de buscar cambiar como la estructura que sí todo el tiempo nos está permeando y que nos duele, empezar desde lo colectivo, desde lo local, desde lo comunitario, puede dar muchas satisfacciones también. Bueno, igual terminando esta participación, me gustaría darle ahora la palabra a Casa Montserrat. Muchas gracias. Comparte con ustedes la hermana Magda. Y aquí en comunidad estamos pues reflexionando lo que ustedes están exponiendo y que agradecemos mucho que ustedes como jóvenes tomen un tema tan delicado, ¿verdad? Y que todos estamos llamados a cooperar para que esta sociedad nuestra pues vaya mejorando, cada quien desde su, como decimos nosotros, desde su lugar, desde su estado de vida que esté viviendo en el momento. Y esto es primero agradecer. Y lo otro que, bueno, nosotros como religiosas pues también tenemos en nuestras manos grupos que vamos acompañando. Yo ahora que estaban ustedes expresando lo de la violencia, precisamente en el grupito que me toca en estos días acompañar aquí cerca de la casa,
por un hecho que hubo aquí en la comunidad. Decían los jóvenes, los adolescentes, porque son adolescentes. Ellos se sentían, no porque ellos lo hayan cometido, pero estaban viviendo la violencia, porque decían, es que en nuestra comunidad nunca se había pasado esto. Se oía de por allá que como las carreteras son bloqueadas y todas esas cosas. Y siempre para el adolescente viene siendo así como dentro de todo lo que vive, ¿verdad? Lo que puede vivir en su hogar, en lo social también, pues violencia directa e indirecta, pero al final violencia. Y me decían ellos, bueno, ¿y ahora nosotros qué podemos hacer? Estaba entre ellos mismos, pues la oración, y todo eso. Y justo el día de ayer tocó el tema de los valores. Y era lo que decíamos, algunos de ellos ya ni las mismas palabras que son los valores ya conocen, porque pues eso como que está pasando a otro tiempo, se dice. Entre ellos mismos decían, es que ya esto ya no se vive. Pero justo yo digo, cómo Dios toca el corazón del hombre y pone en su momento lo que se tiene que hablar, quizá dialogar, reflexionar. Y justo ahora ustedes me han dado así como herramientas, pues, que agradezco mucho. No recuerdo muy bien si fue Mercedes, no recuerdo quién fue la que tocó del medio de cómo expresar también lo que yo quiero hacer, cómo compartir el anhelo de vivir la paz. Y ella expresaba de la forma, hasta en poemas, hasta la forma de vida también, retomando lo que decías ahorita, los valores o lo que sea, pues es una forma muy especial. Yo creo que, que si ahorita los medios y todo se da para poder compartir. Yo ahorita decía, ¿cómo no? Ahorita, pues poder decir a los chicos, ¿verdad? Podemos hacer algo quizá desde el lugar donde nos corresponde estar, hacer algo que entre todos se vea, sobre todo apoyando y a la construcción de la paz. Porque como bien lo decía ahorita usted, eh, que de nuestros adolescentes y jóvenes hay mucho que, como acompañante, yo digo, Dios nos ayude, ¿verdad? Para ir sabiendo cómo conducir a estos hermanos nuestros. Y, y hay mucho que dar, hay mucho que aprender. Yo de veras, de mi parte, agradezco mucho el aprendizaje que ustedes, a través de ustedes, yo, mi persona como religiosa, como persona humana, pues voy obteniendo para así poder seguir acompañando a otros jovencitos que Dios quiera, ¿verdad? En un día no muy lejano y también toda su energía y todo lo que Dios le vaya dando, también sigan siendo promotores de paz, así como ustedes, jóvenes, que ojalá y sigan adelante, colaborando con Dios desde este tiempo, ahora, que nos toca así, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias por tu comentario y en este sentido, antes de pasar al último comentario que es de Pamela, les vamos a compartir la presentación que pasamos y en los textos viene enlazado esos textos para que ustedes los tengan y también el enlace a las redes sociales. Sí, Pamela. Yo me presento, no sé si me escuchan. El panel ya también forma parte de... No te alcanzamos a escuchar bien, Pam. No se escucha. Te escuchas lejos. Bueno, a mí solo me gustaría comentar algo. Soy parte de la colectiva también y algo que me parece muy importante justo de la metodología de la colectiva es que ayuda a pensar la violencia en sus diferentes momentos y eso ayuda como a través de la investigación, también ayuda como a cuidarnos, ¿no? Como algo que pasa cuando te enfrentas a la violencia
es que recibes como castigos, ¿no? Recibes violencia por enunciar la violencia. Entonces, a veces puede ser muy fuerte como recibir como intentar hacer algo, como intentar parar un asalto, ¿no? Pero eso implica la seguridad de tu cuerpo, por ejemplo. Entonces, algo que ayuda mucho es construir conocimiento colectivo, que es cómo opera la violencia, a quién le afecta, quién la ejerce. Y eso es algo que nosotros intentamos mucho hacer en la colectiva, ¿no? Mm, como no solo partir de buenas intenciones, que es muy positivo, pero también cuidarnos en el proceso, porque México está en un contexto pues de violencia generalizada de muchos tipos o incluso contextos de guerra, ¿no? Entonces, eso a lo mejor en ciertos contextos, eh, como que los tipos de violencia son muy diversos. Y a nosotros nos preocupa mucho que justo las personas pues no se expongan en su construcción de la paz, ¿no? Y algo que también pues intentamos mucho es como generar rupturas morales en las personas, es decir, todos hemos ejercido violencias, todos las vivimos, pero entonces, si todos estamos ejerciendo y recibiendo violencias, ¿qué podemos hacer para parar esa espiral, ¿no? Que es como, incluso ni siquiera tiene que ver con que seas una mala persona, sino que la tenemos como muy interiorizado, es parte de nuestra cultura, todo alrededor de nosotros es la cultura de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vernos de forma compasiva y reconocer, ok, yo también hice bullying alguna vez en mi vida? ¿Cómo podemos parar esa violencia y qué podemos, o sea, como cómo podemos superar esa etapa sin culparnos, sin señalarnos, ¿no? Pero también siendo muy conscientes de que pues no queremos replicarlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer como esas dos, como acercamientos, porque también creo que las personas jóvenes en general estamos expuestos a violencias físicas muy marcadas, ¿no? Como el cuerpo de las personas jóvenes está expuesto como a mucha violencia directa y como de grados de violencia de deshumanización muy fuertes. Y solo eso. Gracias. Gracias, Pam. ¿Alguien más tiene? Ah, bueno, ahí también había un comentario de, ay, no sé cómo se pronuncia, Rosiane, que habla acerca de que no hay camino para la paz es el camino, pero creo que eso tiene que ver mucho con lo que decía Andy sobre cuáles son los medios para llegar a ese fin que es como la paz, porque justamente pues ese camino se va construyendo, ¿no? Entonces, eh, pues a mí se me hace importante poder tener ese tipo de frases o ese tipo de ideas que luego es interesante compartirlas para reflexionarlas en colectivo y también poder dialogar desde ahí. Es algo que también pueden hacer en sus espacios y entre sus conocidos. Y muchas gracias por sus comentarios. Aldo, ¿nos quieres compartir algo todavía? Ya se nos me acabó el tiempo, pero aquí les dejé el PDF en el chat. Si alguien no lo ve, nos avisa. Sí, Aldo. Pues igual como algunos comentarios finales, que sí parece que ya se nos acabó el tiempo, pero ajá, justo me resonaban como muchas cosas de lo que ahora han comentado, y es que también desde la perspectiva que compartimos en la colectiva, el tema de la paz está pues prácticamente indisociable del tema de la violencia, y más en el contexto de México, pero que justo en este planteamiento que ahora se ha hecho, pues es como bueno, es más lo que conocemos acerca de la cultura de la violencia, porque es más eso lo que está presente en medios de comunicación, en distintos lugares, es algo que vivimos incluso cotidianamente, pero entonces, ¿cómo pensamos en esta cultura de la paz, en cómo construimos esta cultura de la paz, cómo la promovemos? Y eso es como les mencionaba, ¿no? O sea, puede ser como muy amplio, es un proceso creativo muy amplio, pero justamente en este sentido de entre más dialoguemos, entre más tengamos estos espacios para pensar colectivamente, pues también nos podemos ir
nutriendo de esas experiencias y también podemos ir nutriendo una esperanza para justamente correspondernos, ¿no? Con esta idea de no hay camino para la paz es el camino. Entonces, pues agradecer mucho el espacio que pues justamente nos ayuda a pensar en voz alta a todas, todos, a nosotras, nosotros en el equipo de la colectiva y también como escuchar y encontrar esas resonancias con las personas con las que nos encontramos ahora y que también están pensando la paz y que la podemos pensar en conjunto. Muy bien, pues les agradecemos a todas las que nos acompañaron el día de hoy, a la colectiva. Gracias por compartir su experiencia, ¿verdad? Que también es una riqueza. Y como les decía, pues se queda grabada esta sesión. Entonces seguramente, pues en la siguiente semana o al finalizar de esta semana, pues estará el video en el canal de YouTube de la CIR. Y bueno, pues sin más, pues nos despedimos. Nos vemos el siguiente mes con otro tema. Ya les estaremos publicando por las redes sociales y pues les agradecemos que tengan muy buena noche todas y todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.